Buenos días. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2982-2025 TCE, recurso de apelación por la lectura del acta. Miércoles 26 de marzo de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Daniel Alexis Paz Winches e integrado por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente número 2982-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa International Diagnostic Imaging SAC en el marco de la adjudicación simplificada por homologación número 1-2024-INMP primera convocatoria, efectuado por el Instituto Nacional Materno Perinatal para la contratación de bienes, adquisición de mamógrafo digital para el servicio de diagnóstico por imágenes. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Maurice Jacques Espino, identificado con DNI número 1080-3508. En representación del tercer administrado, Medical Lab SAC, se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Leonardo Faustino Rojas Carpio, identificado con DNI número 10245068. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 19 de marzo de 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del tribunal. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaría del tribunal. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del impugnante para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe de hecho correspondiente. Buenos días. Buenos días. Inicie su posición, por favor. Sí. ¿Me confirman que lo pueden ver, por favor? Sí, se visualiza. Adelante. Perfecto. Entonces, muy buenos días nuevamente. Nosotros somos los impugnantes en este caso. Como se ha mencionado, esta compra es un mamógrafo digital por cerca de 2,5 millones de soles para el Instituto Nacional Materno Perinatal. Los temas que vamos a tocar son 4. Nuestra indebida descalificación en primer lugar, los errores insubsanables de la propuesta del ganador, las falencias del informe del comité de selección y la respuesta a los cuestionamientos que el ganador ha hecho en nuestra oferta. El primer punto, nuestra indebida descalificación, es por el siguiente motivo. El comité consideró que en el anexo 4 de la propuesta de nuestra empresa no establecimos desde cuándo se contabilizará el plazo de entrega ofertado, motivo por el cual no se puede establecer con precisión desde cuándo regirá el plazo ofertado por dicho postor, motivo por el cual corresponde declarar su oferta como no admitida. Entonces, lo que nos están cuestionando es que no hemos tenido suficiente claridad en nuestro plazo de entrega para este bien. Esta calificación es abiertamente ilegal. El artículo 142 del reglamento es claro en indicar que, salvo que el contrato incluido en las bases diga lo contrario, el plazo contractual empieza a contar al día siguiente del firme del contrato. 142 del reglamento, 142.1, lo dice expresamente. El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del procedimiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. El contrato en este caso no indica nada acerca del plazo de entrega, así que nos regimos por esta regla. Es más, hubo 2 consultas de observaciones de las bases donde se habló sobre el plazo de entrega y en ambas ocasiones, no en una, en las 2, el comité de selección mencionó que la regla del artículo 142 del reglamento es la que aplicaba, y lo segundo fue que indicó en sus respuestas a las consultas de observaciones que no ameritaban lugar a la modificación de las bases. Esta es la primera, la 6, plazo de entrega, resalto solamente la parte inferior, que habla que el plazo de 120 días calendarios se cuentan a partir del día siguiente de suscripción del contrato, y como pueden ver en la parte final, null, es decir, esta respuesta no da lugar a que se modifiquen las bases. La observación 18, plazo de entrega, mismo texto abajo. Se aclara que el plazo de entrega se realizará a partir del día siguiente de suscribir el contrato y nuevamente null, es decir, no se modifican las bases. Por lo tanto, tiene perfecto sentido que si las respuestas del comité de selección están alineadas con el reglamento, no sea necesario modificar el texto de las bases. ¿Por qué? Porque es conocimiento público, es la regla que se usa todo el tiempo. Si se revisa el formato del anexo 4 de las bases integradas, que es el del plazo de entrega, verán que no tuvo ningún texto, perdón, que no tuvo ningún cambio. Es por eso que nuestra empresa presentó su anexo 4 siguiendo exactamente el formato de las bases integradas.
A la izquierda pueden ver el formato que está en las bases integradas, además pueden ver el sello de agua, y a la derecha el nuestro. No les pido hacer una comparación en este momento, todo está indicado en nuestra apelación, pero pueden ver que es exactamente el texto que usamos. Queda acreditado entonces que nosotros hemos cumplido con lo solicitado por las bases, por lo que lo indicado por el comité es ilegal. En ningún lugar de las bases se pedía presentar un anexo 4, con la precisión que ellos indican, es decir, con el texto adicional que ellos dicen que debemos incluir. Si las bases no me piden incluir un texto adicional, yo no tengo por qué ponerlo. Esas arbitrariedades ya quedaron en el pasado y por eso se estandarizaron las bases y los procesos. Regresar a esa época es algo que nadie quiere. Adicionalmente a este argumento, hemos presentado argumentos adicionales. Por ejemplo, Medicalab fue la única empresa que coincidentemente aplicó esa regla no requerida por la... Fue el único postor que presentó un anexo 4 aceptado por el comité de selección. En el acta de evaluación van a poder ver que fuimos votos los postores y a 3 de nosotros se nos descalificó por decir que no cumplíamos porque no poníamos esa precisión mágica, porque no estaba en ningún lugar de los textos, y al no serlo quedamos descalificados. ¡Oh, sorpresa! Solamente Medicalab tuvo esa misma visión y coincidentemente puso exactamente el texto que el comité de selección consideraba tan necesario que ameritaba nuestra descalificación, pero que sin embargo no lo solicitó en ningún lugar del texto. Como nota, nuestro precio es 15% menor en un ítem que vale cerca de 2,5 millones de soles, un ítem como el nuestro, que tiene 350,000 soles menos y cumple con absolutamente todo, está siendo descalificado por texto que no fue incluido en las bases. Adicionalmente, esto es un bien homologado. La ficha establece claramente que el plazo de entrega cuenta desde el día siguiente al firme del contrato. Entonces, no solamente son las bases estándar del OCE, en la propia ficha de homologación lo indica. 3, esto no es un caso de interpretación normativa. Nunca hubo duda sobre desde cuándo se contabilizaba el plazo. Está la regla del reglamento, está lo que dice las bases, está lo que dice la ficha técnica. Esto siempre estuvo claro. Tampoco es un tema de que hubo contradicción en información. Otro postor se les calificó porque decían que su información de un documento se contradecía con la otra. No es nuestro caso. En nuestro caso está exactamente claro nuestro plazo de entrega porque nos hemos adherido a las bases y le hemos dicho con nuestro anexo. Y finalmente, la actitud del comité de selección solo se explica como un claro visionamiento a favor del ganador de la buena pro porque no hay otra explicación dable para eso. Cerrando el primer punto y pasando al segundo, de los errores que tiene la propuesta de Medicalab y por qué ellos debieron ser descalificados. Esto está extensamente explicado en la apelación, voy a hacer un muy breve resumen. Lo primero es por incumplimiento de la garantía, no la presentaron los términos que pedían las bases, luego no han presentado una especificación técnica que solicitaba, 3 de su personal no cumple con lo que lo piden, y adicionalmente su folletería tiene indicios de adulteración. El primer punto, y eso como ponen a la derecha, era un formato en las bases y viene desde la ficha técnica, pedía que tuviera esa garantía de especificaciones bien precisas sobre qué tiene. Dos de ellas era garantías sobre extensión de garantía por inoperatividad, y otro que la garantía no solamente sea dada por nosotros, los postores, sino por el fabricante. En la columna de la izquierda es el texto como tal cual lo piden las bases, y a la derecha lo que ofertó Medicalab, nada. ¿Por qué? Porque Medicalab usó su propio formato, no usó el formato de las bases. Y acá es un tema de forma de, bueno, como no se hace el formato, queda especificado. No, el texto que usó Medicalab no contiene todo el texto que pide el gobierno peruano. Entonces, solamente este hecho ya habilita su descalificación. Pero adicionalmente, no cumple con unos reglamentos técnicos y luego su personal técnico, cada una de las personas tiene problemas. Uno de ellos no cumple con la experiencia. El otro no tiene la licencia que pide en rayos X y lo dice solamente en medidores portátiles. Y el otro no cumple con el tiempo de la capacitación. Y adicionalmente, y esto no era parte de nuestro escrito porque esa información nos ha llegado esta mañana, uno de los técnicos que han presentado esa experiencia dice que no trabajó para esa empresa. Entonces, estamos revisando la información. Si amerita, lo presentaremos como un escrito, pero sí les adelantamos y lo presentaremos como parte del expediente, que uno de los ingenieros que han presentado para la experiencia dice que no trabaja porque los documentos han sido presentados por Medicalab, tampoco serían correctos. Finalmente, sobre el tema de la folletería, no tiene ningún sentido que el producto de Medicalab sea hecho en Corea y casualmente su folletería siga exactamente el orden de las explicaciones técnicas que se piden en el Perú. No de cualquier otro país del mundo, del Perú. Es más, abren la folletería y empieza con tal cual en la numeración de las especificaciones peruanas. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y así sucesivamente.
Encontramos en internet un manual de su equipo, que si bien no es exactamente el mismo manual, es uno muy parecido. A la derecha pueden ver el manual que encontramos en internet y hemos puesto la fuente para que puedan seguir el link. Y a la izquierda el texto que es justo el peruano. Esto es indicio de alteración, lo dejamos a posición del tribunal para que vea si es que amerita el inicio de un sancionador o si no lo hace, eso ya es decisión del tribunal. Nosotros simplemente ponemos esa información a su disposición. Penúltimo punto que vamos a tocar, los informes del Comité de Selección y la Oficina de Seguridad Jurídica. La entidad mandó 3 informes. El de Comité de Selección, perdón, pero no hace ningún análisis. Se limita a hacer hechos y a decir que se confirma nuestra descalificación. No analiza ninguno de nuestros 7 argumentos, no analiza la base legal, no analiza lo que decimos por ninguna parte, que es más jurisprudencia del OCE ya dada hace un montón de años, y simplemente da directamente una conclusión que no debería ser tomada como sustento como válida, porque justamente no viene acompañada del análisis del caso. El comité la oficina de logística sí indica que no debimos ser descalificados y sí analiza el caso. Analiza lo que le hemos dado, por lo cual al menos su conclusión es válida. Pero la Oficina de Seguridad Jurídica tampoco hace un análisis de la situación, se limita a relatar los hechos y a concluir nuevamente que no hemos debido ser admitidos. Con lo cual, perdón, pero son funcionarios públicos, han recibido una orden del tribunal, se les ha pedido una función que es analizar el caso y se pronuncien, y no lo han hecho. Entonces, la conclusión de la Oficina de Seguridad Jurídica tampoco debe ser tomada para este caso. Finalmente, y para cerrar, y este punto no va a ser extenso, Medical Lab, en su escrito de personamiento, cuestiona las ofertas. Lo único que hace ese escrito de descargos es dejar en claro 2 cosas. Uno, que Medical Lab no está en condición de rebatir los argumentos sobre nuestra indebida descalificación, porque no responde a los mismos. Se limita a dar 1 o 2 páginas de texto amplio, pero no responde a ningunos argumentos, y mucho menos los puede rebatir. Y lo segundo es que tanto así que no está en condición de rebatir nuestra posición, que trata de remeter contra nuestra oferta, dice comentario y medio sobre nuestro equipo, y ninguno tiene sustento. Entonces, ninguno de los reparos que ha presentado tiene sustento. Tanto así que hemos ido uno por uno dando el sustento de en qué lugar lo hemos dado, en qué lugar lo estamos acreditando y por qué sí cumplimos. Es más, solicitamos, cuando revisen nuestro escrito de respuesta, que por favor presten atención a los puntos en que hemos indicado manifiesta mala fe, porque en varios puntos Medical Lab dice que no cumplimos con algo y está claramente establecido en nuestra folletería que sí lo hacemos. Es más, hay un par de puntos que no dice que es, me invento, rojo, y en la folletería dice que expresamente es rojo. Entonces, eso ya es simplemente mala fe y tratar de empapelar. Con esto concluye nuestra presentación y quedamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe de hecho correspondiente. Adelante, por favor. Bien, señor presidente. Bien, muy buenas tardes. Bueno, los antecedentes ya los han escuchado, ¿no? Vamos a empezar un poquito por lo último, por manifestado por el doctor Marisol. Bueno, no hemos respondido de manera puntual a los cuestionamientos señalados por el impugnante, porque simplemente no tiene legitimidad para poder impugnar. Él ha sido no admitido, no ha quedado segundo. Él ha sido no admitido, está forzando una figura sobre lo que señala en su escrito que el comité debió pensar para poder reincorporarse, lo cual consideramos que no es correcto. A ver, vamos a ver, estamos pidiendo que se declare infundado su recurso, que se refirme la transmisión de su oferta y que finalmente se nos rectifique la buena pro. Bien, sabemos que nos fuimos adjudicados como único postor, adelantando en algo lo advertido por el representante del impugnante de que solamente nosotros, si ustedes revisan la totalidad de las ofertas, siempre ponemos el plazo de entrega señalando cuál es el punto de referencia. Que no lo hayan hecho los demás postores no significa que el impugnante tenga excusa para poder afirmar que como nadie lo puso y tú sí lo pusiste, entonces hay direccionamiento. Yo sí lo hice bien. Medical Lab siempre consigna el plazo de entrega si se computa a partir de la firma de contrato o a partir pues de la orden de compra. ¿Por qué? Porque como sabemos bien claro, las bases, a diferencia de la argumentación que hace
el doctor Marizo, que tiene más que nada bases civilistas, las bases, en principio, son lo que se aplica para evaluar una oferta, no tanto el reglamento. Son las bases. Y las bases también están conformadas por las consultas y observaciones que se señalan. Entonces, ¿qué es lo que señalaban las bases y las consultas, no? Justamente el plazo de entrega, hubo una consulta que quería un plazo mayor y se señaló que no se podía y se estableció en dos observaciones, consultas observaciones, cómo es que se iba a computar el plazo. Ahora, ellos han señalado de manera, según ellos, conforme a lo que han señalado las bases, y porque no había modificación, no han señalado cuál es el punto de partida o el hecho precedente para poder computar su plazo de entrega, y quieren que el comité tome por cierto ya lo que dicen las bases. Como le decía anteriormente, a diferencia de lo que se ve en el derecho civil, ¿no? En temas que no son públicos, hay dos formatos que son formalísimos dentro de una oferta. Uno es, obviamente, el precio de la oferta y el otro es justamente el plazo de entrega. No se puede presumir nada. No se puede decir, comité, son 120 y ya tú sabes ya a partir de cuándo se computa. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque sencillamente, eso significaría, pues, entonces presento mi anexo número 3 y con el anexo número 3 ya estoy acreditando desde cuándo se cumple el plazo de entrega, cuándo se computa. ¿Por qué? Porque el anexo 3 dice que yo cumplo con todo. Y no es así. No es así. Ellos han omitido señalar desde cuándo se computa este plazo de entrega, ¿no? Y eso es algo que no requiere modificación. El representante del impugnante está diciendo que como la base no se modificó, no tenían por qué poner eso. Es que no se requiere modificación. Es algo lógico. Mi plazo de entrega, ¿cuánto es? 120 días, 70 días, 80 días. ¿Pero a partir de cuándo? Porque sabemos que en la ejecución contractual existen, ¿no es cierto?, puntos de partida, parámetros. No puede decir, como el comité no tenía ninguna duda de cuándo empezar el plazo de entrega, entonces se supone que ellos debieron saber que era a partir de la firma del contrato. No funciona así en contratación pública. No funciona así. Entonces, si ellos no han consignado, simplemente está bien no admitida su oferta. Los otros dos postores, a excepción de Medisonic, que entiendo que ha pedido apersonamiento, pese a que no ha impugnado, ¿no?, han consentido su descalificación, su no admisión, perdón. Entonces, no es un argumento válido señalar, ¿no? Como el comité ya tenía claro desde cuándo se computaba el plazo de entrega, yo no tenía por qué ponerlo, ¿no? No funciona así en el tema del anexo número 4, ¿no? Y no se ha modificado por ningún lado el anexo. El anexo sigue siendo el mismo, pero es correcto o es lógico que si yo voy a poner el plazo de entrega, tengo que señalar a partir de cuándo. ¿Por qué? Porque es lo que estoy ofertando. El contrato finalmente se conforma de 3 documentos principales, ¿no es cierto? Bases con las consultas, la oferta, ¿no es cierto?, y el documento mismo. Entonces, tiene que señalar uno desde cuándo se computa el plazo de entrega. Bien, ahora, ¿por qué no hemos hecho el detalle respecto a cada uno de los cuestionamientos de la oferta? Porque como no tienen legitimidad para poder impugnar la oferta, entonces, si el tribunal por A o B considera de que efectivamente el comité debió haberlo admitido, es ahí, ¿no?, que uno empieza a responder o a absolver cada uno de los cuestionamientos. En todo caso, nosotros nos remitimos a lo señalado por la calificación hecha por el comité. Otra cosita que estaba mencionando el doctor, señalaba de que habíamos presentado un documento inexacto, falso. Pues bien, nosotros no hemos presentado ningún documento de que el profesional que está dentro de nuestra oferta haya trabajado para nosotros. No entendemos a qué documento se refiere. En todo caso, en su momento, si lo presenta y el tribunal tiene a bien, nosotros haremos el descargo correspondiente. Pero mientras tanto no estamos hablando de nada. Pues bien, sin embargo, hemos advertido inconsistencias dentro del catálogo y acá hay un hecho muy interesante, porque más allá que ellos hayan señalado de que nosotros hemos presentado un escrito descargando a cada uno y señalan pues que hemos adulterado catálogos, lo cierto es que el catálogo impugnante, más allá de todos los defectos que nosotros le hemos advertido, sin embargo hay un hecho curioso. En el folio 71 se ve que han copiado igualito
igualito a lo que está en las técnicas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir de esto, no? Que, bueno, el catálogo no es original, habría sido modificado, inclusive tiene un sello distinto, ¿no? De marca Logic, ¿no? Que ha sido pegado. Entonces, ellos señalan que hemos adulterado nuestro catálogo. Nosotros también consideramos, desde el punto de vista de lo que ellos manifiestan, que el suyo también estaría adulterado. Más allá de los errores que se hayan podido advertir, por ejemplo, no se señala en ninguna parte que el diagnóstico sea también proporcionado por el fabricante, diagnóstico remoto, ¿no? Y en tema de la explicación técnica, no se señala que en el caso de la 2.1.3, no se señala que el 1 KB corresponde a un factor de incremento. No lo dice, se menciona ahí, pero no dice que sea un incremento. Igual sucede en la explicación 2.3.4, no se señala expresamente que los filtros sean de molibdeno o rodio, plata o aluminio, entre otros cuestionamientos que hemos mencionado. Ahora, ha señalado también, para acabarlo, que nosotros no hemos cumplido con el formato establecido en las bases para la garantía. No hay ningún formato para la garantía, señores del tribunal. Que en la ficha homologada se establezcan algunas condiciones para la garantía, no significa que eso sea un formato. No es un formato, es la ficha homologada que establece condiciones. El formato era libre. Y nosotros hemos ofrecido el plazo mínimo más el plazo adicional que nos da el puntaje que hemos obtenido. Entonces, si es incongruente lo que señalan, ¿no? Que dice que no, que el plazo de entrega, el formato no sea modificado y no señala que se ponga el punto de partida. Y acá señalan que hay un formato para la garantía que no se ha respetado cuando no hay ningún formato. Entonces, es contradictorio el argumento para un lado y para el otro. No hay ningún plazo, ningún formulario establecido en la base de GRAF para lo que es el tema de la garantía adicional que estaba ofertando puntaje. Bien. Bueno, eso sería todo. Espero, quedo atento a las preguntas que tengan por la sala. Gracias. Bien, muchas gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, Por 3 minutos, doctor. Adelante. sí, solo 3 puntos cortos. El primero, perdón, pero no tiene un sentido la posición sobre la descalificación y el anexo sobre el plazo. Admitir la posición de mi colega implicaría que todas las reglas sobre por qué se crearon las bases modelos del OCE se fueron por la ventana, implicaría que todas las reglas sobre el proceso de consulta de observaciones se fueron por la ventana, y absolutamente inestabilidad jurídica, porque una vez que te dan los formatos para usar y una vez que el comité te da las respuestas, había absolutamente incertidumbre de qué es lo que finalmente tienes que presentar, porque habrían textos que nadie te dice que tienes que poner, pero el comité los espera. Y si no tienes esa visión, por llamarlo de una manera, estarías automáticamente descalificado. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Entonces, sí pidamos un poco de seriedad con la argumentación, porque es más, hay normas que regulan esto, y el tema que nos digan que el reglamento no importa, importa lo que dice el texto, no es tan así, porque todo es un conjunto, y si ya está en la norma, y ya está en las bases, y ya está establecido, no es necesario incluirlo. Todo el mundo tenía perfectamente claro desde cuándo se presentaba, pero bueno, lo dejo a consideración del tribunal la argumentación presentada. Lo segundo, toda nuestra folletería es brindada por el fabricante. Si desean revisarla, no tenemos ningún problema, presentaremos los documentos del caso. Y segundo, la garantía, hemos proyectado la parte, el requerimiento técnico, el requerimiento del ítem, la parte del formato de la ficha de homologación y el texto que tenía que incluir. Es más, hemos resaltado el texto que ellos han omitido. Entonces, el error que han hecho en no cumplir con lo que piden, lo quieren pasar para batida. Y perdón, no es un tema menor. Uno de los dos argumentos es que no solamente nosotros, los comerciantes locales, garanticemos el producto, sino que obtengamos la garantía del fabricante. Porque si el Estado va a gastar 2 millones de soles, en nuestro caso menos, porque ofertamos un precio menor, pero si van a comprar un equipo de este costo, quieren que el fabricante sea responsable, quieren tener contacto con el fabricante. Sin embargo, a todos nos pidieron presentar y asegurar que vamos a poder cambiar la garantía y traer adicionalmente al fabricante, pero ellos no. Cuando lo piden las bases y lo quieren pasar por actividad. No es un tema menor.
Así que me sorprende un poco la posición de la contraparte, pero en parte lo entiendo su posición. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer su derecho de duplicar. Sí, señor presidente. 3 minutos, adelante. Bien, gracias. Bueno, empezando por el tema del precio, ¿no? Como sabemos bien todos, el precio es uno de los criterios que se utiliza para la evaluación todavía con esa ley, ¿no? Entonces no se puede decir porque mi precio es más barato, entonces a mí se me debe tener consideración para que un error como el que se ha cometido, pues no, sea soslayado, que es más o menos el criterio que se estaría mencionando en otra parte. No, no es así. El tema de lo que es el plazo de entrega, lo que pretende el representante del impugnante es que se diga el plazo de entrega, 120 días. Y no han pedido que se ponga ninguna frase más. No, el plazo de entrega siempre es 120 días contados a partir de. ¿Por qué creen ustedes que no? ¿Por qué las bases estandarizadas en la parte general siempre señala el plazo de entrega y hace la referencia? Plazo de entrega, tanto contado a partir de tanto. Eso es plazo de entrega, no es plazo de entrega 120 días. Porque si fuera así, ¿qué implicaría? Implicaría un montón de controversias en la ejecución contractual. Porque yo podría decir, yo nunca dije que iba a ser 120 a partir de la firma de contrato, ¿ah? No lo he dicho. Entonces, justamente la declaración del plazo de entrega es algo que tiene que ser puntual, literal, claro y preciso. No puede ser, pues, comité, tú ya sabes cómo es. El reglamento ya dice cómo es. No funciona así en contratación pública. Respecto al tema de la garantía comercial, no había ningún formato. No había ningún formato y lo que se evaluaba era la declaración justamente del plazo de garantía y en el factor de evaluación, el adicional. No estaba pidiendo, como señala el impugnante, que se utilice el formato, según señalan ellos, establecidos en la ficha de homologación, porque los formatos no establece la ficha de homologación. Los formatos los establece las bases integradas, estandarizadas, aprobadas por el OCE, ¿no? Entonces, no hay ese formato, entonces no entendemos a qué error alude, porque en todo caso, si vamos a señalar que la precisión es tal, entonces no entendemos por qué ellos dicen, ustedes tienen que prever que el comité tiene que entender que nuestro plazo de entrega se compute de tal manera, pero para garantía no, ahí no tiene que entender nada, tienes que poner igualito, cosa que creemos que es contradictoria, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado con los informes, vamos a pasar a la sesión de preguntas. En ese sentido, se le consulta al doctor Flores si desea formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas que formular. Gracias, doctor. Doctor Sánchez. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante del impugnante, buenos días. Uno de los cuestionamientos que formuló la oferta del adjudicatario es que habría incumplido con acreditar una característica técnica, una especificación técnica del bien, ¿no? Que es referido a la interfaz de transmisión de imágenes métricas. Con relación a ello, quería consultarle si es que desde su entendimiento, en función a las bases, debían acreditarse todas las características técnicas solicitadas por la entidad por la presentación de documentos técnicos como folletos, catálogos, o es que la entidad había identificado qué características requerían ser acreditadas y entre ellas se encontraba precisamente la interfaz de transmisión. Con cargo a presentar una respuesta más precisa por escrito, bien, como tiene una ficha de homologación, tiene una gran cantidad de características que tenemos que cumplir. Entonces, las bases nos indicaban cómo hacerlo. Una de esas formas es la folletería. Me escapa en este momento en la memoria si es que había otras formas, por eso no quiero decirle que solamente la folletería. Pero todo lo que hacemos en este rubro, usualmente presentamos entre los documentos folletería y vamos indicando. Tú me estás pidiendo que tenga la característica 1, acá es indicado que la tengo. Y vamos resaltando y marcando las páginas. A veces es un poco engorroso porque como, bueno, la folletería de Medicalab no lo tienes todo en orden porque tu producto está para un mercado internacional y justo es lo peruano, entonces tienes que ir yendo entre las páginas indicando.
pero te piden cumplir con todo. Entonces, y muchas veces, ojo, no es solamente una característica, sino que tú tienes opciones. Entonces, te dicen que tengas la opción 1, o sea, esta característica puede ser opción 1 o opción 2, y te van poniendo diferentes cosas. Entonces, a la pregunta, ¿tienes que cumplir? Sí, tienes que cumplir con lo que te estás pidiendo, que justamente cuestionamientos que hacemos no solamente de la parte técnica, sino de la garantía, como comentamos, porque lo que ofrecieron no tiene todo el texto o todas las condiciones. Es como que pides una garantía de un carro y pides que te cubra, qué sé yo, un año y que te cubra adicional, no sé, daños por X. Le pones un año, pero no le pones el daño por X, no estás dando lo que están pidiendo. Entonces, espero haber podido contestar su pregunta. Bien, muchas gracias por sus precisiones. Para el representante del tercer administrador, buenas tardes, buenos días, doctor. La consulta es la misma. Bajo su entender, ¿correspondía acreditar todas las características solicitadas en las bases con la presentación de estos documentos técnicos o solo alguna de ellas? Bien, doctor, muchas gracias por la pregunta y justamente tal como lo ha señalado el representante del impugnante, estamos en una adjudicación simplificada por homologación. ¿Qué significa? Que esto ya tiene una ficha homologada aprobada por el sector correspondiente y esas son las características que se deben acreditar. No es como en otros casos el tribunal dice, tienes tú que señalar cuáles son las características porque no puedes pedir todas. ¿Por qué? Porque son bienes no homologados. Acá estamos con un bien homologado y se deben acreditar las características que están en la ficha de homologación. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias por sus precisiones. No tengo más consultas que formular, señor presidente. Gracias. Por mi parte, tampoco voy a formular preguntas. En tal sentido, sea por culminada la presente audiencia pública. Agradeciendo a todos por su participación. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. A Maurice.